Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Eh, Hoy vamos a hablar de algo muy importante. No porque los domingos anteriores sean desmeritados, sino porque el día de hoy es bueno que tengamos dispuesto el corazón, abierto el corazón, y que no solamente llegue a entrar las palabras, sino que lleguen a morar y habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Que no llegue a suceder lo que los abuelos nos decían. A su merced le entra por acá y le sale por acá, ¿cierto? Entonces, pensando en estas cosas, quisiera que inclináramos el rostro y oráramos antes de iniciar. Padre amado, gracias Señor. Gracias por el día de hoy. Gracias por regalarnos este día que nos has dado. Gracias por poder disfrutar de un cielo despejado, Señor. Gracias, Padre Santo, y así como el cielo hoy lo podemos ver despejado, Señor, despeja nuestra mente para que llegue tu palabra a nuestros corazones. Te ruego y te imploro, Señor, que no permitas que me vaya ni a izquierda ni a derecha, Señor, ni que sea exaltado mi entendimiento, ni que sea exaltado lo que yo pienso, sino la única que debe ser exaltada el día de hoy es tu palabra, y es porque habla de ti. Te damos gloria y honra, Señor, en este día, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como pueden ver en pantalla, tenemos un título pequeño. Estamos pasando por el libro de Juan, y hoy vamos a estar en Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. El titulito que vienen sobre Juan dice: gracia y verdad por medio de Jesús. Gracia y verdad por medio de Jesús. ¿Qué tal el título? ¿Bueno o no bueno? Y me encanta porque me dicen excelente, bueno. Y yo me inflo. ¿Saben por qué? Porque no soy yo. Eso es una partecita de lo que vamos a leer hoy. Gracia y verdad por medio de Jesús es lo que dice la Biblia. No me lo inventé yo, ni tuve que pensar en un título para la enseñanza. Está implícito en los versículos que vamos hoy a leer. Bueno, como estamos viendo, estamos en el Evangelio de Juan. Cuando su mercedes escuchan Juan, ¿qué se les viene a la mente? Juan, el discípulo amado. O sea que el Evangelio de Juan es un evangelio lleno ¿de qué? De amor, ¿cierto? Y no está mal, está muy bien. Solamente quiero que lleguemos hoy a pensar que Dios es solo amor. No. Y así como Dios no solo es amor, este evangelio no es solo amor. Muchos de los estudiosos dicen que este evangelio, trayendo a colación algo que hablaba Alex hace unos domingos, hablando de los evangelios sinópticos, y que este no es un evangelio sinóptico, y se puede ser titulado como evangelio del amor. Pero este evangelio es profundo. El evangelio de Juan es teología profunda. El evangelio de Juan es el conocimiento de Cristo de una forma profunda, y que el Señor nos permita verlo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, hoy el contexto va a ser un recuento breve. Y cuando digo breve es que voy a hacer el recuento rápido, porque es un poquito extenso el contexto. ¿Listo? Entonces, el contexto de esto no es otra cosa que decir que Juan 1.1, ahí en donde estamos, en Juan en el capítulo 1, vamos a estar hoy en los versículos del 13 al 18, pero voy a pasearme rápido del 1 hacia adelante. ¿Listo? Entonces, en el 1.1 dice que Jesucristo era la fuente de vida, incluyendo la vida física en el nacimiento fisiológico y también en el espiritual. Eso donde dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra, ¿sí? Sabemos que en el principio era el verbo, y que el verbo es Jesús, y que ese principio en el original es Génesis, para entendimiento de nosotros, porque Jesús estaba antes de que escribieran Génesis. Pero para el entendimiento de nosotros es, ¿Jesús en dónde está? Bueno, desde el primer libro. El primer libro es Génesis. ¿Y con qué se cierra la escritura? Con Apocalipsis. ¿Y Apocalipsis de quién habla? De Jesús.
Entonces, eso es lo hermoso. ¿Listo? Las primeras porciones que hoy o se han visto en estos domingos, miremos que más o menos se habla de la palabra de verbo 2 veces, y la palabra luz 6 veces. Solamente estoy diciendo hasta el versículo 13. Verbo 2 veces y luz 6 veces hasta el versículo 13 del capítulo 1. ¿Listo? En la traducción Nueva Versión Internacional. En las otras de pronto pueden cambiar las palabras. ¿Listo? Ahora, observemos que el versículo 6 al 8 se habla de la misión de Juan el Bautista, que era anunciar a Cristo. Esa era la misión de Juan el Bautista. Y animar a la gente a que dispusiera su corazón para recibir ¿a quién? A Cristo. Eso es. Juan anunciaba que la luz verdadera del mundo era ¿quién? Jesús. ¿Cierto? Y que deberíamos poner nuestra confianza ¿en quién? En la luz, que es Jesús. Listo, muy bien. También nos dice con claridad, y hago aquí un paréntesis, tranquilos que toda la enseñanza no voy a hacer como estoy hablando ahorita rápido, es el contexto. ¿Listo? También nos dice con claridad cómo podemos llegar a ser hijos de Dios, que no es por buenas obras, ni es por la membresía en una iglesia, ni es porque yo voy a una iglesia, ni es porque yo paso del vidrio para adentro. No es por eso. Vamos a mirar que es recibiéndole y creyendo en su nombre. Y ese recibir y creer en su nombre tiene una evidencia. Y esa evidencia es la forma de mi vivir. Entre paréntesis, el testimonio. No solamente es por creer, recibir, sino mi forma de vivir. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar también que al hacer eso yo voy a vivir una nueva vida. Voy a estar muerto al pecado, pero vivo en el Espíritu y luchando con los vestigios, con los residuos de mi antiguo viejo hombre. Porque qué bonito fuera que yo creyera en Jesús, que le entregara mi vida y que ya no pecara. Pero la realidad no es esa. La realidad es que yo le entrego mi vida a Cristo. Lucho contra mi carne todavía que está por ahí, esos pedazos de carne que quieren tomar dominio de mí otra vez, pero yo ya he creído en el Señor. Por eso es que en 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Pero de todas maneras queda un pedacito, quedan por ahí residuos del anterior, de la versión anterior mía. Ok, el versículo 13 nos dice que estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de quién? De Dios. Y entonces hay 3 partes muy importantes que las voy a nombrar rápidamente, no porque no sean importantes, sino por el tema de tiempo. Y una es que no nacen de sangre. Esto significa que uno no llega a ser cristiano porque mis papás son cristianos. Esto no significa que yo tuve un accidente y me hicieron una transfusión de sangre y la sangre que me transfirieron a mí era de un cristiano y por eso yo me volví cristiano. No significa eso. No es en la sangre de mis papás. Sí es por la sangre de alguien, pero no de mis padres. Y eso debe ser entendido bien. No es de voluntad de carne. Y aquí quiero que tengamos mucho cuidado, porque esto quiere decir que aunque yo tenga la disposición, la intención, ¿sí?, de que haya un nuevo nacimiento en mí, no es suficiente para que yo me salve. El que solamente yo quiera. Yo quiero salvarme, pero no es suficiente el que yo quiera. Eso es muy importante. Y ahora no es de voluntad de varón. No significa tampoco que un predicador, alguien que enseña la palabra, que tiene las grandes intenciones de que alguien nazca de nuevo, de que no se vaya al infierno, pero por esos deseos de esa persona no voy a ser salvo. Yo puedo tener el anhelo de que todos los que estamos hoy acá mirando y escuchando seamos salvos. Y mi intención y mis ganas y mi fervor y mi euforia y mi amor no es suficiente para que ustedes se salven. No es nada comparado con el amor de Dios Padre. Y es lo que quiero que tengamos en cuenta en el contexto para que podamos entrar a lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo es el nuevo nacimiento si no es por voluntad de sangre? Si no es por la voluntad de un hombre, si no es porque yo quiera. Pues entonces el nacimiento de nuevo sencillamente es
el poder, y ese poder lo da solamente Cristo, la persona de Jesús. Solo Cristo, no nada más. Ese es el epicentro de todo. Si las personas que están en los vidrios de las iglesias hoy para afuera entendieran que ser cristiano, el centro de ser cristiano es Cristo, las cosas cambiarían. No es la persona que se para en un púlpito a hablar, sino es de quien hablamos, Cristo. Entonces, teniendo en cuenta ya ese contexto, que no lo alcancé a poner aquí en pantalla todo porque fue de volada, vamos a ir ahora sí al Evangelio de Juan. Y vamos a leer del 14 al 18. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Sus mercedes pueden seguir la lectura allí en la traducción que tengan. Dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hago aquí un paréntesis pequeñito para que sus mercedes estén muy atentos a la palabra que se repite mucho en estos 5 versículos. Juan, Dios te dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Hermosos 5 versículos y profundísimos. ¿Cuáles creen que es la palabra que se repite dentro de estos 5 versículos mucho? Gracia. ¿Se acuerdan cómo inició? ¿Cuál era el titulito de arriba? Gracia y verdad por medio de Jesús. ¿Dios es un Dios de orden o desorden? Orden. ¿Y el orden de Dios es importante? Muy importante. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el tema de la gracia. Algo que no es tan bien entendido, que es muy difícil de entender, que es confundido, malinterpretado y difuminado. ¿Listo? Entonces, pensando en estas cosas y viendo lo que vamos a ver a través de la escritura, entramos en el punto número 1, en el verso a verso de la escritura de esos 5 versículos. Punto número 1. Jesús es maravillosamente único. Jesús es maravillosamente único. Versículo 14. Y el verbo, que el verbo es ¿quién? Jesús, se hizo hombre. ¿Y quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Dios. Dios se rebaja a ser hombre, y eso le da el nombre de maravillosamente único. Es pequeño para poder describir lo que hizo Jesús en esa acción. Cuando Jesús nació como bebé en Belén, él siempre había existido como hijo de Dios con el Padre en el cielo. Desde antes de esto que pasó en Navidad, desde eso antes, él ya existía. Por eso vemos en Génesis cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque están allí las 3 personas de la Trinidad. Dentro de esas 3, Jesús. Jesús. Y habitó entre nosotros. Ese habitó entre nosotros es Jesús, el que habitó entre nosotros. Y es hermosísimo. Hermosísimo, porque esta palabra habitó, como lo pueden ver en pantalla, significa que no fue solamente corta la aparición. ¿Sí se han dado cuenta que, por ejemplo, hay apariciones de ángeles y son cortas y se van? No, pues en este caso, el habitar es que vivió. Vivió. Es como
En pantalla podemos ver que esta palabra significa que plantó su tienda. Habitar es plantar tienda en ese entonces. Y su cuerpo era la tienda en la que vivió entre los hombres durante esos 33 años más o menos en los que vivió Cristo. Él habitó, convivió, respiró el mismo aire, pisó la misma tierra. Y eso es muy importante para nosotros. Ahora, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo. Y aquí entonces algunos estudiosos hablan de esa gloria expresada en dos maneras. Una es la gloria expresada de una forma moral. Esa forma es la que expresa que podía ser explicada en el carácter perfecto de no tener ningún pecado. Esa es la moralidad perfecta. Ningún pecado. Y otra gloria es la de la transfiguración. Esa gloria en donde a menudo se refiere como una luz resplandeciente, que fue vista, por ejemplo, por Pedro, por Jacobo y con Juan cuando pasó el tema de la transfiguración. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Es como la visión anticipada del esplendor que Jesús va a tener cuando Él vuelva a la tierra. Es eso. Pero en este caso, y para el caso del que Juan está hablando, él está hablando de la gloria moral de Jesús, esa gloria intachable, inmarcesible, incontaminada, porque no tiene pecado. Dentro de ese mismo versículo 14, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, lleno de gracia y de verdad. Unigénito. ¿De quién? De Dios. ¿Y unigénito qué significa? Único. Único. Es muy interesante que podamos decir y ver, venga, pero entonces Jesús es el único Hijo de Dios. La realidad de eso es así. Podemos mirarla. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces no sería el unigénito en ese aspecto, porque hay más hijos. Pero sí es el único como Dios. No hay nadie más como Dios. La persona de Jesús. Pero nosotros no somos Dios. Tanto así que echemos solamente para atrás entre lo que ha pasado en la parte del domingo y ayer y mira si no has pecado. Entonces no podemos entrar en esa parte de que nosotros no hemos pecado. La Escritura es clara y dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso, hace a Dios un mentiroso, incluyéndome. Ahora, entonces se refiere aquí a Cristo como es el único, teniendo en cuenta que todos los creyentes somos hijos de Dios, pero que Jesús es el único en su santidad, en su perfección, en sus atributos, en su pureza como hijo de Dios, es igual a Dios. Por eso Él dijo, yo soy Dios. Jesús lo dijo. Y con esto pasamos al punto número 2, la superioridad de Cristo. Versículo 15. Juan dio testimonio, el encargo, él tenía que dar el encargo, testificar de él, de Cristo. Y a voz de cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Si lo tomamos de una forma literal, ¿quién nació primero? ¿Jesús o Juan el Bautista? Juan. Juan el Bautista nació primero. Oh, Juan el Bautista nació primero. Claro que sí. Recordemos que fue Juan el que pateó de emoción cuando fue María a visitar a su prima, Elizabeth. Y ahí ya estaba Juan. Juan estaba ya ahí. O sea que más o menos, Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses. Más o menos. 6 meses. Y esto también lo describe allí Lucas capítulo 1, versículo 39. ¿Listo? Entonces, Juan siendo 6 meses mayor que Jesús,
tiene el tiempo anticipado y no por esos 6 meses, sino porque el propósito de Juan el Bautista era preparar, hablarle a la gente y que preparara sus corazones para que recibieran al que era superior a Juan el Bautista, porque algunos decían, uy, es que ese es. Y Juan el Bautista, no, yo no soy. A mí no me den títulos que no son míos, no soy yo. Yo les estoy diciendo y hablando del que viene, que es superior a mí y que es el digno de alabanza. Y por eso más adelante, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, el cielo se abre y dice, ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. No era Juan el Bautista. Claramente no era él. Y que él venía y que estaba desde el principio. ¿Se acuerdan que dijimos que el principio era qué? ¿Qué significa principio? Génesis. ¿Y desde Génesis se habla de Juan el Bautista? No, pues claramente se está hablando desde Jesús, de la persona de Jesús. Y él habla que, Juan habla de la superioridad de Jesús porque Jesús existía desde toda la eternidad con el Padre siendo Dios mismo. Cuando se dice el alfa y la omega, ahí Cristo también. Y el alfa y la omega. Porque Cristo muere y hay fin. No. Él resucita, vence la muerte y sigue siendo eterno. Eso es maravilloso. Punto número 3. Vivamos en gracia sobre gracia en Jesús. Y en este es en donde me voy a detener un poquito. Vivamos en gracia sobre gracia. ¿En quién? En Jesús. Versículo 16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Ok, entonces este versículo le promete gracia sobre gracia a todos. Y toca mirar quiénes son todos. Todos se debe mirar con mucho cuidado, porque ese todos se refiere a quienes hoy en realidad le entregan toda su vida a Jesús. ¿Y la realidad de eso es que todo el mundo le entrega su vida a Jesús? No. La realidad es que no. La realidad es que hay algunos que le entregan su vida a Jesús. ¿Todos tienen la oportunidad de entregarle su vida a Jesús? Sí. ¿Pero todos le entregan su vida a Jesús? No. Ok, entonces este versículo que habla de la gracia sobre gracia es para aquellos que hemos recibido a Jesús. Entonces eso es para todos los que hemos recibido a Jesús y tiene un condicional. Para recibir gracia sobre gracia yo tengo que haber recibido ¿a quién? A Jesús. Y tenemos que tener en eso cuidado. El cuidado es que sí pueden recibirlo todos, pero siempre y cuando crean en la persona de Jesús y le entreguen toda su vida. Y toda su vida, para los que llevan en Cristo un buen tiempito, ¿es fácil entregarle toda su vida a Jesús? ¿Toda? No. ¿Por qué? Porque dentro del corazón está uno así y dice, bueno, yo le voy a entregar toda mi vida a Jesús, yo se la voy a entregar toda. Señor, toma todo esto. Bueno, este pedacito del sábado en la mañana en donde yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, este pedacito no. Pero el resto tómalo todo. Entonces uno no le entrega todo. No le entrega toda su vida a Jesús, le entrega a veces por partes. ¿Cierto? Y miremos que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquel que cree en Jesucristo recibe la provisión y fortaleza espiritual, la plenitud grande y valiosa. Y esto puede proveer a todos los cristianos sin importar país, lenguaje, raza. No importa, la gracia del Señor es suficiente. Es suficiente. Va más allá del lenguaje. Va más allá de los límites de fronteras. Es suficiente. Y esta gracia, aquí es el favor lleno de gracia que es derramado sobre sus amados hijos de una forma abundante. Cuando dice gracia sobre gracia, es gracia más otra gracia. Es doblemente gracia. Es ese doblemente bendecidos. ¿Para quiénes? ¿Para todos? Para sus hijos.
Solo es para sus hijos. ¿Ok? Y entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Gálatas, ahí en pantalla, 3:26. Hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quién se puede decir que es hijo de Dios? El que pone su fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué es más importante allí? ¿La fe o Cristo? Es un poquito difícil ahí. Uno dice, pues la fe es importante, pero Cristo también. Okay. ¿Quién es más importante? ¿La fe o Cristo? Jesús. Voy a decir por qué. Fe, miren que, a ver, un ateo tiene fe en alguien, en él mismo, pero tiene fe. ¿Sí se dan cuenta que la fe solita sin Cristo no me hace ser llamado hijo de Dios? Un budista, ¿fe o no fe? Y a veces tienen tremenda fe, porque dan su vida completa. Un budista por allá metido en las montañas y entregando su vida a Buda, o sea, eso es una fe muy grande, ¿o no? Si se dan cuenta que no solamente es la fe, la importancia grande es Cristo. Efesios 2, capítulo 7, versículo 7 y 8 del capítulo 2. Dice que, ¿cómo se salva uno? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué? Gracia. Es por la gracia. Y vamos a ver que la gracia es ¿quién? Jesús. Por medio de la fe, creyendo en Jesús. Pero es por Jesús. Ok. Vamos a seguir ahondando. Versículo 17. Y aquí empieza entonces a entrar algo bien interesante. Versículo 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Sí o no? Sí, lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué hace la ley? Miren, miremos en pantalla. La ley no fue exhibición de gracia. Y hay que mirarlo con cuidado. La ley no fue exhibición de gracia. Miren lo que mandaba la ley hacer. Hola, quitémosle Lola. Se me fue Lola ahí. Mandaba los hombres a obedecer y los condenaba a muerte si no obedecían. Eso era la ley. Por eso es que en el Antiguo Testamento se ven tantos muertos. Porque decía, se tiene que hacer esto. ¿Y lo hacían? No, se murió. Era así. Y se ve un poco tajante. Se ve uno y no, la ley. ¿Cierto? Lo bueno es que no solamente hay ley. No se asusten, porque a ver, gracia. Pero estamos enfocados en este momento en la ley. La ley les decía a los hombres que era lo correcto, pero no les daba el cómo ni el poder para hacerlo. Miren, hay que hacer esto, pero no, el cómo no se los doy, pero hay que hacer esto. Si usted no hace esto, muere. Hoy la ley fue dada a los hombres para que mostráramos y pudiéramos, nos mostrara más bien la ley y pudiéramos ver que nosotros somos ¿qué? Pecadores. Entonces, quiero decirlo porque es que la ley no es mala. La Escritura dice que la ley es buena. La ley es buena. Y hay que entenderlo. Porque sin ley, ¿yo puedo ver mis pecados? No. Y sin ley, si yo no veo mis pecados, ¿puede existir o ver que yo vea la necesidad de un Salvador? Pues no, porque ¿para qué si yo estoy bien? Yo no necesito que nadie me salve. Si yo estoy bien, pues ¿para qué un Salvador? Pero si la ley me muestra a mí que yo estoy mal y que yo no sabía que eso era malo, entonces, ¿cómo me puedo salvar? Y es ahí en donde aparece la hermosura de este versículo. Mientras, creo que en las traducciones, en otras traducciones habla de el pero, y me encanta porque en otras traducciones dice pero, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ok, gracia.
La gracia es algo que Dios confiere de una manera voluntaria y soberana a las personas condenadas por sus pecados, porque no merecen absolutamente nada. Y que reciban lo que reciban, o más bien, que reciban lo que reciben estas personas, es por mérito de alguien, cuyo nombre es Cristo. Eso es gracia. Más adelante vamos a encontrarla un poquito más encajonada para el entendimiento. La palabra gracia aparece alrededor de 160 veces en la Biblia. Y lo digo porque entonces se puede malinterpretar y decir, ¿cómo así que entonces en el Antiguo Testamento no había gracia porque lo que había era ley y suácata? No, también la gracia está en el Antiguo Testamento. Porque la gracia, ¿quién es? Jesús. ¿Y Jesús está en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Eso es lo hermoso. Ahora, de estas 160, 128 aparecen en el Nuevo Testamento. 128 en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el que se hizo verbo y quién vino al mundo? Entonces, ¿de qué se habla? ¿De qué tipo de gracia se habla en gran manera en el Nuevo Testamento? De Jesús. Y miremos que Pablo menciona no menos de 100 veces la palabra gracia. Y esas otras 32 de las 160 se hablan en el Antiguo Testamento. No quiere decir que porque hay menos allá y más allá, es más importante la gracia de aquí a allá. Porque es que la importancia es gracia porque la gracia es importante porque Cristo está en los dos lados. Por eso es que es importante la gracia. La palabra gracia en el Antiguo Testamento, ese significado es inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien inferior. Es como cuando los que han tenido un hijo o un sobrinito o algo, quieren tener gracia con él, ¿qué se hace? Se agacha uno. ¿Sí o no? Se agacha uno. Y en el Nuevo Testamento significa lo mismo, pero con algo más profundo. Esa profundidad es Cristo. La razón de esto es porque es más profundo a ver a las personas que han sido rebeldes, al ver a las personas que lo han negado, al ver a las personas que son sus enemigos a causa de su naturaleza y darles favor, aún así, con amor y bondad. Y ahí, en algún momento de la vida hemos estado tú y yo ahí. Pero la misericordia de Dios se da a los inconversos, puede decir alguien, ¿sí o no? La misericordia de Dios se la da a los inconversos. Porque Dios es misericordioso. ¿Ok? Sí, es verdad. Pero es que una cosa es gracia y otra cosa es misericordia. Otra cosa es mi gracia y una cosa es gracia y otra es misericordia. La gracia es dada ¿a quién? A los hijos de Dios. ¿Y la misericordia puede ser dada a todos? Sí. Pero la gracia no. Y es lo que vamos a mirar. Y es un poquito difícil de entender. Pero lo voy a explicar en un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Yo cometo un delito. El presidente. Si yo cometo el delito al presidente, ¿culpable o inocente yo? Cometí el delito. Culpable. El presidente me indulta a mí. Me indulta a mí. Teniendo misericordia conmigo. ¿Listo? Me indulta. O sea que la misericordia es no darme algo que me merezco. Yo me merezco a causa de cometer el delito irme ¿para dónde? Para la cárcel. Pero el presidente lo que hace conmigo es indultarme. O sea que no me mete a la cárcel. ¿Sí se dan cuenta que no estoy recibiendo algo que me merezco? Ok, hasta ahí bien. Ahora, yo salí y estuve por la calle, por ahí deambulando, no conseguí trabajo, me tocó volver un habitante de calle. El presidente vuelve y me mira a mí
Y como me ve así, dice, ok, vamos y trabaja conmigo allá en el despacho de la presidencia. Eso es gracia. Me está dando algo que yo no me merezco, porque yo no he estudiado lo suficiente. O sea, el orden de las cosas es que para uno estar allá tendría que ser bien estudiado y bien preparado. El orden, ideal, no vamos a hablar de política, ¿sí? Pero yo tendría que estar así de preparado para poder llegar allá. Pero yo no tengo esas habilidades, ni esas capacidades, ni esas aptitudes. Y el presidente me pone a mí ahí a trabajar con él. O sea, me está dando algo que yo no me merezco. De una forma más objetiva y razonable. Ahora, vamos a hablar de una forma sensible. ¿Cómo debería entenderse la gracia? ¿Cómo debería ser entendida la gracia? Otra vez un ejemplo ilustrativo. Miren, Abraham Lincoln. Sé que nosotros somos colombianos, no conocemos mucho de allá, pero Abraham Lincoln era alguien que contribuía mayormente al tema de abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Era alguien que se ponía el alma y vida sombrero para abolir el tema de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Qué hace Abraham Lincoln? Él va al mercado de esclavos y compra una esclava. Y después de comprarla, le dice, bueno, eres libre. Ella está en choque y no puede creer lo que este señor le está diciendo. Y le dice, ¿qué significa eso? Él le dice, bueno, que eres libre. Y ella dice, ¿significa que yo puedo ir a donde yo quiera ir? Tú eres libre, tú puedes ir a donde quieras ir. ¿Significa que yo puedo decir lo que yo quiera decir? Tú eres libre, puedes decir lo que quieras decir. ¿Significa que si yo no quiero ir contigo, no tengo que ir contigo? Tú eres libre. Pues si es así, yo quiero ir contigo. Miren, si nosotros llegáramos a entender la gracia de Dios de esta manera, nosotros no nos quisiéramos ir del lado de Dios. Si nosotros entendiéramos la gracia de esta forma, nos movería estar con Cristo el amor de lo que Él ha hecho en mi vida. Más allá que la ley, que me da miedo de que me vaya a pasar algo malo. El amor me movería. Tanto así que yo no tendría ningún deseo de irme a otro lado, sino vivir bajo su gloria, vivir bajo su autoridad, para su honor y su gloria. Y es el anhelo que el Señor quiere que entendamos su gracia. Porque es muy fácil malentendida. ¿Cómo así? Es recibirla y ya, no más. Sencillito. Y entra algo, un dicho como de acá de nosotros, que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y uno dice, no, pues que eso no me costó a mí nada. Y es que eso no costó nada. No costó nada. No costó la sangre de Cristo. Yo no tengo que hacer nada, pero el hecho de que yo no haya tenido que haber hecho nada yo, no quiere decir que no pasó algo importante. Y fue que Cristo se fue a la cruz. Porque el que debería estar en esa cruz debió haber sido yo. Ahora, algunas definiciones para ayudarnos a dar mayor claridad a la gracia después de entender esto. Mire, gracia es amor desplegado sobre inmerecedores. Dios es amor, y cuando coloca ese amor sobre culpa, de impureza, de pecadores, de rebeldes, entonces es gracia. Es gracia. Amor que mira hacia arriba es adoración. Amor a un mismo nivel es afecto. Pero amor que desciende es gracia. Y el que descendió fue Cristo. Eso es la gracia. La iglesia crece por gracia. La iglesia crece por gracia. Es más importante
La gracia, que el cómo hacemos las cosas y que también pudiéramos hacer las cosas, no es por nuestro obrar, no es por el obrar de las personas que están sirviendo en esta iglesia. Es por gracia. Podía hablar con mi esposa de regreso, viniendo de Bogotá, y le podía decir a ella que el hecho de que yo me haya casado con ella no fue por lo bueno que yo fuera, no fue por lo recto e intachable que yo fuera. Lo digo porque es que a veces un hombre dice, usted se casó porque yo la elegí. Yo pude haber tenido más oportunidades. ¿Sabes por qué estás casado con la mujer que estás casado? Por gracia. Por gracia. La gracia malentendida puede terminar en dos caminos. En dos caminos. Y eso puede entrar en el humano de una forma sencilla. Cuando uno se va para los polos, ¿cierto? Está aquí una cuerdita, o está más bien aquí una vara, y aquí hay una punta. Cuando uno se va para un camino, para una de las puntas, se desploma. Pero si va para la otra, se desploma. Pero si está dentro de un rango aquí equilibrado en el centro, no se desploma. ¿Sí? Entonces, eso pasa con el tema de la gracia. La gracia mal entendida, por un lado, puede ser entendida como libertinaje. Claro, pues como la gracia, donde abundó la gracia fue mayor su amor. ¿Sí? Yo puedo pecar porque hay gracia. Pues pequemos porque hay gracia. Es que la gracia del Señor es más grande, es gracia, es sobreabundante. Entonces, un pecadito más, un pecadito menos, eso no importa. Y me encanta porque la Escritura lo anima a uno de, ¡ey! ¿Cómo así? Judas 4:4. Judas 4:4. Judas 4:4 dice lo siguiente. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahora, algo muy interesante, hablando de la gracia. Entonces, pequemos, porque ya somos salvos. ¿Será que sí somos salvos si tenemos ese pensamiento de pecar de una forma desinhibida y con libertinaje? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Cómo hemos de continuar perseverando en el pecado? Y ese perseverar en el pecado es practiquemos el pecado a diestra y siniestra. Eso quiere decir el perseveremos. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, ¿sí o no? Pues pecamos. Pero ¿lo practicamos? Ah, bueno, eso es lo que hay que mirar. Es lo que hay que mirar. Porque esto se puede usar para negar y malinterpretar a Cristo. Y que porque hay entonces gracia, pues entonces como hay gracia, hagamos una cosa, como hay gracia y la gracia sobreabunda en el pecado, pues pequemos más para que haya más gracia. Se escucha, yo sé que se escucha súper ilógico, pero la mente humana lo puede pensar. La mente humana lo puede pensar. Y puede decir, no, pues pequemos más, con eso hay más gracia. Y la realidad de esto es que no es así. Y el otro punto es el legalismo racionalizado con la gracia malinterpretada. Entonces yo tengo que medir a los demás por obras. Si yo hago las cosas así, los demás tienen que hacerlas así porque o si no, entonces no. Está todo mal. Si los demás no actúan como yo, está todo mal. Y el legalismo es un asesino. El legalismo mata. Mata creatividad, mata diversidad, mata amor. Mata. Y tenemos que ser cuidadosos de no irnos ni para ese lado ni para el otro lado, sino que el Señor nos dé el discernimiento y el amor, la sabiduría para estar lo mejor equilibrados en medio de nuestro pecado. El legalismo mata el servicio, porque el otro nunca está listo para servir.
No, es que las cosas son así. No, usted no, si no está listo hasta ahí, nunca va a servir. Nunca. Obviamente que tiene que haber el equilibrio, que hay unos requisitos para servir. Porque tampoco puede servir cualquiera. Y sí vemos que ahí está enmarcado dentro del no libertinaje, pero no legalismo. Porque es Cristo. La gracia de Dios perdonaría a personas que ni tú ni yo perdonaríamos. La gracia de Dios perdonaría a personas que ni tú ni yo perdonaríamos, porque dice, a esa persona no la perdono nunca. Mire, que me echen tierra encima, pero yo no la perdono. Eso es ser estrictamente legalista. Nunca la perdono, jamás. Y en eso podemos trazar esa línea con dos palabras. Su merced es. Tengamos mucho cuidado con esto. No usemos nunca y tratemos de no usar siempre. Porque la realidad es que a veces uno usa malas palabras. Yo le puedo decir a mi esposa, es que usted nunca ha estado pendiente de mí, cuando la realidad es esa. No. No, es que usted siempre me hace sentir así, cuando la realidad es esa. No. Yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo. Pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad. Y esto no es que, como decía hace un momento, no es que en el Antiguo Testamento no existía, porque sí estaba. La forma importante acá es que la gracia es expresada mayormente cuando Jesús desciende y viene. Esa es la gracia grandemente expresada. La gracia siempre debe estar en Cristo y por Cristo. Pero resulta que aparte nosotros, de que recibimos misericordia, no recibimos el castigo que merecemos a causa de nuestros pecados, sí recibimos la gracia. Y ese castigo que deberíamos recibir es muerte. ¿Por qué? La Escritura lo dice, porque la paga del pecado es muerte. Y es que aparte de no ir al infierno, ahora me han dado el cielo. Eso es la gracia. He recibido lo que no merezco por medio de Cristo. Juan 11, versículo 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque se muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La pregunta no la hago yo, la hace la Escritura. ¿Quién es la resurrección y la vida? El que cree en quién vivirá. Y aunque muere, todo el que cree en quién no morirá jamás. ¿Crees esto? Punto número 4 para cerrar. El conocimiento de Dios por medio del Hijo solo Cristo. Ahorita yo estoy hablando de quién? De Cristo, que es su Hijo. Yo soy hijo del Señor. Pero el único Hijo, conforme a las características y los atributos de Dios, es Cristo. Y conocemos a Dios, ¿saben por quién? Por Cristo. Versículo 18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad y para nuestro conocimiento desde Génesis. Nos lo ha dado a conocer. ¿Cómo? Con su vivir en la tierra. Con su vivir en la tierra. Ahora, y alguien me puede decir, pues, pero Angie, yo me acuerdo que a este hombre que liberó al pueblo de Egipto, Dios se apareció en una zarza. Ok. Recordemos que eso fue una manifestación. ¿Sí? No específicamente ni implícitamente la zarza ardiente era Dios. Era la manifestación. ¿Sí?
no revelaba la realidad de cómo es Dios. Pero el Hijo unigénito, que es Dios, es el que nos da a conocer a Dios mismo. El conocimiento del Padre a través del Hijo. ¿Cómo? Podemos verlo en pantalla. Cuando los hombres veían a Jesús, ¿veían a quién? A Dios. Cuando le oían hablar, ¿oían la palabra de quién? ¿Sentían el amor y la ternura de él? Los pensamientos y las actitudes de Dios para la humanidad hoy han sido plena y absolutamente dados a conocer por medio de Jesucristo y a través de lo que tienen en la mano, de la Biblia. A través de la Biblia, a través de la Escritura. Teniendo en cuenta todo esto, ¿es o no es importante la gracia? La gracia es Jesús. Que Jesús sobreabunde en nuestras vidas. Que yo trate de tener una vida más cercana a Cristo. Eso hace que se rompa el estigma o la premisa de es la religión. ¿La religión salva? ¿Quién salva? Jesús. Es por eso que cuando alguien le pueda preguntar a uno, es que su religión, usted piensa que su religión es la que salva, yo puedo decir, no, es que no es mi religión. Es Jesús. Es Cristo el que salva. Y también te puede salvar a ti. ¿Pero tú crees esto? Si algo se nos puede ir hoy, después de lo que se escuchó, es Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en Él no morirá jamás. ¿Crees esto? Y la pregunta es individual. Recuerden que no es, y si yo creo, porque yo puedo malinterpretar la Escritura, y si uno de la casa cree, los demás van a ser salvos. No necesariamente es así. Si ese que cree en la familia empieza a hablarle a los demás y los demás creen individualmente, van a ser salvos. Pero no es por uno que todos son salvos. Es individual. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por Jesús. Gracias por llenarnos de algo que no merecemos, que es tu gracia. Pero gracias también por ser misericordioso y no darnos lo que merecemos a causa de nuestra naturaleza y de nuestro pecado. Tú sabes, Señor, qué pecados cometemos cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, cuáles son las luchas de nosotros. Tú sabes, Señor, que inclusive a veces yo juzgo al otro porque peca diferente a mí. Pero, Señor, ayúdanos a no enfocarnos en juicios de diferentes pecados diferentes al mío, sino enfocarnos en la gracia, en tu gracia, en Cristo, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Cierro con esto, los 4 punticos del día de hoy. Jesús es maravillosamente único, la superioridad de Cristo. Vivamos en gracia sobre gracia, en Jesús, el conocimiento de Dios por medio de el Hijo, solo Cristo. Y esos 4 puntos tienen algo en común, como la Escritura: Jesucristo. Que eso sea lo que nos mueva.